Sean bienvenidos al tema de meteorología dinámica de la Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Docente, el ingeniero Warwachipani Teodoro y los integrantes, Guzmán Palomino Ani Milene, Huamán Sañac Joaquín Iván, Quispeu Capuma Catherine Roxana y Mesa Enríquez Diego Alejandro. Daremos un breve concepto de lo que significa meteorología. Meteorología procede de dos palabras: meteorón, que significa alto en el cielo; logos, que significa ciencia, tratado o estudio. Es la rama de la física que estudia los fenómenos que ocurren en la atmósfera y las leyes que lo rigen. También estudia la estructura, estado y comportamiento, propiedades y dinámica de la atmósfera. La meteorología dinámica. La dinámica de la atmósfera se basa en la presencia y evolución de las masas de aire que están en la troposfera. Desde el punto de vista termodinámico, existen dos tipos de masas de aire: las masas de aire fría y las masas de aire caliente. Finalmente, según las influencias sufridas durante su recorrido, a partir del lugar de origen se distinguen las masas de aire continental y las masas de aire marinas. Cuando se han formado las masas de aire, estas no son estáticas, sino que experimentan desplazamientos, dando lugar a la dinámica atmosférica, que es la responsable de los fenómenos atmosféricos que se producen en la troposfera. Factores astronómicos. Posición de la Tierra respecto al Sol. Nuestro planeta está dotado de dos movimientos astronómicos principales: movimiento de rotación, que lleva 24 horas efectuándose de oeste a este, provocando un movimiento aparente del Sol y los demás cuerpos celestes en sentido inverso. Movimiento de traslación, que lleva más de 365 días, donde nuestro planeta describe una órbita elíptica. Cuando nos encontramos en el mes de enero, nos encontramos más cerca al Sol y se llama perihelio. Cuando nos encontramos en el mes de julio, nos encontramos más lejos del Sol y se llama afelio. Todos estos movimientos provocan las estaciones, la sucesión de días y noches, y las diferencias de temperatura, dando lugar a todos los fenómenos meteorológicos que conocemos. A causa de la inclinación del eje de rotación, estas cuatro divisiones del año no se producen al mismo tiempo en ambos hemisferios, sino que están invertidas la una con la otra. La primavera comienza en el equinoccio de primavera, del 20 o 21 de marzo, durando hasta el solsticio de verano, que durará hasta el equinoccio de otoño. Y finalmente, cuando alcancemos el 21 o 22 de diciembre, llegamos al solsticio de invierno, que es donde menos horas de luz tenemos. La causa de las estaciones es debida a las perturbaciones que sufre la Tierra en su giro alrededor del Sol. Zonas climáticas. Las zonas climáticas son las zonas con climas distintos, que se producen en la dirección de este a oeste, alrededor de la Tierra, y se pueden clasificar utilizando diferentes parámetros climáticos. Se dan cuatro grandes zonas climáticas. Zona tropical, de 0 grados a 23.5 grados. En las regiones entre el Ecuador y los trópicos, la radiación solar llega al suelo, y casi verticalmente al mediodía durante casi todo el año, lo que hace que las temperaturas sean altas, y el agua se evapore más, y el aire sea húmedo. Subtrópicos, de 23.5 grados a 40 grados. Reciben la radiación más alta en verano, ya que el ángulo del sol al mediodía es casi vertical a la Tierra, mientras que la cubierta de nubes es relativamente delgada. Esta región recibe menos humedad, lo que aumenta el efecto de la radiación. Zona templada, de 40 grados a 60 grados. En la zona templada, la radiación solar llega con un ángulo más pequeño, y las temperaturas medias aquí son mucho más frescas que en los subtrópicos. El clima se caracteriza por extremos menos frecuentes, una distribución más regular de la precipitación durante el año y un periodo de vegetación más largo. Zona fría, de 60 grados a 90 grados. Las zonas polares reciben menos calor a través de la radiación solar, ya que el Sol tiene un ángulo muy plano hacia el suelo, debido a los cambios del ángulo del eje de la Tierra al Sol. La duración del día varía más en esta zona. En el verano se producen días polares. La vegetación solo es posible durante unos pocos meses al año, e incluso entonces es a menudo escasa.
los factores meteorológicos. La temperatura es muy esencial en el planeta, ya que tenemos en cuenta de lo que son en cada aspecto, en cada zona, lugares fríos, lugares cálidos y lugares templados. Esto tiene mayormente que ver con los rayos solares, ya que los rayos solares no distribuyen equitativamente al planeta, sino en cambio van en forma perpendicular, formando ahí la línea ecuatorial, donde la línea ecuatorial es la más cálida, con clima cálido, y mientras va alejándose de la línea ecuatorial, esta va enfriándose. Es por eso que tenemos la latitud que da a conocer las temperaturas más alejadas, más frías, son las que están más lejos de lo que es la línea ecuatorial. La diatermancia es la propiedad del aire de ser atravesados por los rayos del sol. Tenemos que tener en cuenta también que esta propiedad es muy importante, ya que no forma lo que es el aire cálido. Y tiene, tiene una forma para poder almacenar el calor y gracias al efecto invernadero poder tener esa regulación de temperatura en el planeta. Ahora tenemos lo que es el efecto invernadero. Acá puse 5 redondos. En el primer redondo, que es el signo de interrogación, tenemos el que es el efecto invernadero. Como ya sabemos, el efecto invernadero es un conjunto de gases que forman alrededor de la atmósfera de la Tierra que impiden la salida de rayos de sol y que calientan o regulan la temperatura de la Tierra, formando la vida como conocemos. Sin embargo, en el siguiente redondo que tenemos ahí el peligro, son los factores que pueden incluir o que hacen que el efecto invernadero ocurra. Tenemos que tener en cuenta los factores naturales y los factores artificiales. En los factores naturales en el efecto invernadero son aquellos que son producidos tanto por erupción volcánica, por el CO2, por la evaporación del agua. Sin embargo, también tenemos los factores artificiales, que estos son mayormente por actividades humanas, ya que estos pueden ser producidos por la deforestación, por lo que son el carbón, los aparatos, la industrialización, el cultivo de tierra masivo y el tratamiento de los residuos. Esto tiene mucho que ver con lo que es las actividades humanas y con el incremento del efecto invernadero. Bien, también tenemos algunos pequeños cambios en la cuarta burbuja, que ahí tenemos el símbolo de un bus, que son pequeños cambios que podríamos hacer para poder colaborar con este cambio del medio ambiente. Pues en el primer puesto tenemos lo que es usar el transporte público. Aunque suene algo raro, usar el transporte público y llevar una cantidad de personas puede ser muy útil, ya que estos reducen la emisión de gases producidos por los carros. Y entonces contribuye mucho a lo que es la reducción de gases de efecto invernadero. En segundo tenemos lo que es la separación de las basuras. Es muy importante el reciclaje, ya que en estos aspectos la naturaleza puede tener un balance y poder reciclar tiene mucho que ver en esos aspectos. Bien, en tercer lugar tenemos comprar alimentos ecológicos, ya que los alimentos ecológicos en lugar de los convencionales también es una buena manera de colaborar con el tipo de agricultura que no usen los pesticidas ni los productos que dañen la atmósfera de la Tierra. Bien, en la quinta burbuja tenemos lo que es una calaverita, y esto es porque son las consecuencias del efecto invernadero que pueden producir. Bien, las consecuencias del incremento del efecto invernadero, tenemos ahí la extinción de animales y plantas, el aumento del nivel de mar, claro, por el deshielo de los polos, y también los fenómenos climatológicos extremos. El aumento de estos son muy variados y tienen una frecuencia continua, ya en los tifones y los huracanes que ya vamos viendo en este tiempo. La humedad, teniendo en cuenta esto del efecto invernadero y la formación de la humedad, ya que al tener los rayos del sol también producen lo que sería la evaporación de los rayos, la evaporación de los mares, de los lagos, de los ríos, y así formando lo que es el vapor de agua en la atmósfera y por consecuente dando paso a la humedad. Acá tenemos lo que es el 25% de humedad muy escasa, el 100% de humedad saturada. Estos también tienen mucho que ver en lo que es la temperatura de la Tierra. Tenemos lo que es la precipitación. La precipitación es la formación de lo que son los frentes.
mayormente por la formación de universidad y los diferentes aspectos que pueden darse según la temperatura que van. Bien, tenemos lo que es la precipitación de lluvia, la precipitación de nieve y la precipitación de granizo. Los frentes. Es muy importante conocer los frentes ya que estos se mueven constantemente, por eso están incluidos aquí en la meteorología dinámica, porque al tener ese movimiento frecuente llegan a formar la nubosidad y por lo tanto algunas veces o casi siempre las precipitaciones. Por eso tenemos lo que es el frente frío, el frente cálido, el frente ocluido y el frente estacionario. Tenemos que tener en cuenta también que el frente frío es mucho más liviano que el frente cálido. Entonces, si tenemos en cuenta esa postura, podemos hacer que el frente caliente se vaya más arriba, o sea, ascienda, que el frente frío descienda. Esto es muy importante ya que estos forman la nubosidad, como dije. Nubes. Se puede decir que una nube es una masa de gotas de agua, cristales de hielo o ambas a la vez, que se mantienen en suspensión en la atmósfera y cuya formación se debe a la condensación del vapor de agua en el cielo. Existen muchos tipos de nubes, las que se pueden diferenciar de acuerdo a sus formas y a la altitud en la que se encuentran. Según la procedencia, pueden ser nubes orográficas. Estas se forman cuando el aire que sube por la ladera de una montaña se enfría hasta el punto de saturación y el vapor se condensa. Nubes de desarrollo vertical. Comienzan su crecimiento en niveles bajos y conforme van creciendo y alcanzan niveles medios o altos, por eso es de desarrollo vertical. Las nubes se clasifican en altas. Estas aparecen entre 5 y 13 kilómetros de altitud. En esos niveles la temperatura es tan baja que el vapor de agua se convierte directamente en cristales de hielo y son las cirros. Son básicamente nubes blancas, transparentes y sin sombras internas. Tienen un aspecto de ser largos y delgados. Las cirrocúmulos, que forman una capa casi continua y su aspecto es de una superficie con arrugas finas y redondas. La cirrostrato tiene una apariencia de un velo y son muy finas y dejan pasar a la luz del sol. Medias. Se sitúan entre 2 y 6 kilómetros de altitud. Son nubes más densas y de aspecto gris seco y en muchos casos de lluvia o nieve. Estas son la altocúmulos, que presentan un aspecto de copos, presentándose sombras entre los copos y son de forma ondulada. Los altostratos son nubes que le dan al cielo un aspecto tristón, así se le podría decir, pues normalmente lo cubren por completo y lo sustituyen el azul por el gris. Los nimbostratos tienen un aspecto de una capa regular color gris oscuro con diversos grados de opacidad. Son las típicas nubes de lluvia de primavera y verano. Bajas. Se encuentran por debajo de los 2 kilómetros de altitud, dan llovizna o alguna lluvia débil. Estas son las cúmulos, que son las típicas nubes que crecen separadas unas de otras, a partir del mediodía en días cálidos de primavera y verano. Su parte superior tiene forma de coliflor. Las estratos toman la apariencia de un banco de neblina grisáceo sin que se pueda observar una estructura definida y pueden producir lloviznas. Las estratocúmulos son nubes con ondulaciones amplias parecidas a cilindros y rara vez aportan lluvia. Viento. El viento es la compensación de las diferencias de la presión atmosférica entre dos puntos, es decir, entre una alta y una baja presión. Además, parece lógico pensar que el viento siempre va a circular desde la alta presión a la baja para buscar una compensación. La presión de aire no es uniforme, sin embargo, tiende a serlo. Las disparidades de presión generan desplazamiento de las masas de aire en forma de vientos, tanto más fuertes cuanto mayores sean las diferencias de presión. La dirección de los vientos es siempre de las altas a las bajas y en general son de oeste a este, debido a la rotación de la Tierra. La dirección de los vientos se mide en las estaciones meteorológicas y se presentan en una rosa de los vientos. Los vientos se clasifican en 4 tipos, que son vientos globales, que son las líneas generales de movimiento de viento en el mundo, ya que se generan por la diferencia de calor
en las grandes masas de tierra y de agua. Los vientos estacionales. Las estaciones se forman por el giro de la Tierra según se acerca al Sol. Las estaciones ocasionan diferencias anuales en los sistemas meteorológicos en el mundo. Vientos locales, donde existen dos categorías. La primera es que el viento solo se siente en una zona porque la forma de la Tierra o su situación con respecto a una masa de agua generan un movimiento de aire específico. El segundo es el viento que la gente de una zona considera propio a pesar de que puede haberse originado muy lejos de esa zona. Los vientos giratorios suelen ser los más dramáticos de todos los movimientos de aire. Tienen distintas formas y tamaños que van desde el destructivo huracán hasta el más pequeño remolino de polvo. Brisas. Las brisas son una clase de viento que se produce por el calentamiento desigual del relieve mediante la acción del Sol. Esto provoca que diferentes masas de aire se muevan en sentido vertical y que generen un desequilibrio en la presión y vacíos. Se caracterizan porque la Tierra durante el día se comporta como una zona cálida y el aire asciende mientras que el aire frío llega al mar. Y por lo tanto, en la superficie el aire circula de mar a la Tierra. Y por la noche la zona más cálida es el mar, o sea que vendría a ser todo lo contrario. Cabe resaltar que cuando la masa de aire se satura y forma el vapor de agua, el exceso de este vapor se vuelve líquido, dando paso a las gotas de agua, que a su vez van a formar o van a manifestarse en diferentes meteoros que ahora mismo vemos. Uno de ellos sería el rocío, el otro sería la niebla y por último el smog. El arco iris. El arco iris es un fenómeno óptico que se manifiesta en contraria a la que se encuentra el Sol. Las gotas de lluvia habitualmente se representan como lágrimas. En realidad son prácticamente redondas y cuando un rayo de luz entra a una gota de agua, esta se descompone en colores. La luna y el clima. Las mareas son un efecto de la fuerza de atracción que ejerce la luna sobre la Tierra. La luna es muy importante debido a que ayuda a mantener el eje de la Tierra en su posición. Si ésta desapareciera, la Tierra no tendría un eje fijo sobre el cual moverse y por lo tanto los polos podrían quedar mirando directamente al Sol. O todo lo contrario. Factores geográficos. La relieve, que es la altitud y latitud. La relieve es un factor decisivo en el clima de muchas regiones. La altitud refresca la temperatura y enfría las masas de aire. La cercanía a grandes masas de agua hace aumentar la humedad absoluta de las masas de aire. Las cadenas montañosas y las costas rectifican el régimen de vientos. Los grandes relieves generan el efecto barrero y el efecto Foe. ¿Y qué es el efecto barrero? El efecto barrero se produce cuando se impide la movilidad de los organismos o de sus estructuras reproductivas, lo que trae como consecuencia limitar el potencial de los organismos para su dispersión y colonización. Los vientos Foe son comunes en las regiones montañosas, afectando regularmente las vidas de sus residentes e influyendo en las condiciones meteorológicas durante cientos de kilómetros, corriente abajo o sotavento en la dirección del viento. Conclusión. La meteorología dinámica nos ayuda a prevenir posibles riesgos y desastres, ya que nos brinda información sobre el clima a tiempo real. Aparte, la meteorología dinámica sirve de gran ayuda ya que estudia las leyes físicas y los flujos de energía involucrados en los procesos atmosféricos. La meteorología dinámica es muy útil para las predicciones climáticas. Tienen mucha relevancia los resultados que obtiene a partir de los aparatos de medición del clima. Sin embargo, aunque no se pueda predecir con exactitud el clima, se podría dar un aproximado según los datos.